Knights of Whiniver ya se ha estrenado y nos deja sus primeras conclusiones. Y por el otro lado hay detalles en la trama que para algunos se volvió un poco desagradable. Y al mismo tiempo hay un acierto narrativo del cual podemos hablar. Soy N y en este video vamos a hablar todo sobre el primer episodio de esta serie y sobre todo el futuro que le depara. Así que dicho esto, comencemos. Si quieren estar al tanto sobre los detalles informativos o de qué va la historia generalmente de Knights of Whiniver, les recomiendo ir a mi video anterior en donde hay un trasfondo tanto informativo como también productivo, lo cual es muy importante para entender los siguientes temas que vamos a desarrollar. Principalmente es cierto que existía una expectativa latente debido a la autora Dana Terrance y su antigua relación con Disney, llevando a que antes del primer episodio se llevasen a fuertes conjeturas sobre si el contenido crítico iba a tener que ver con sus experiencias y también apuntando directamente contra Disney y sus parques temáticos. La realidad es que obviamente la temática de los parques temáticos, valga la redundancia, es más bien el escenario para poder desarrollar todo el aspecto crítico que la autora va a querer. Desde el principio vamos a ir al hueso con esto. Yo subí una publicación en donde se ve una referencia que podríamos considerar algo sutil respecto a este tema hablado y lo que esperaban los seguidores. Y por el otro lado tenemos al contenido de la serie, el cual nos muestra que detrás de toda la producción del parque hay mucha deshumanidad, teniendo dos perspectivas para poder entablar eso. La primera es de la misma princesa Whiniver, la cual parece ser muy maltratada por la hija del dueño de Park Planet al momento de iniciar el episodio, demostrando una gran indiferencia por ella, y a su vez generando un misterio de por qué existe todo este trato, que hay detrás de lo que parece ser una simpática princesa, ya que sí, no hablamos solamente de una atracción comercial, y esto lo sabemos gracias a la segunda perspectiva de dos trabajadoras, Francesca y Andy. Si bien no comparten el mismo puesto laboral, una estaba dentro de las instalaciones de Park Planet, en la sección de ingeniería, y la otra se encontraba más bien en la sección de producción en masa, la cual obviamente es alentada por críticas sutiles, como cartelería o un falso espíritu de felicidad detrás de ello. Y es que sí, más allá de la perspectiva o del punto crítico que la realidad no siempre es de color de rosa, utilizar a dos personajes que están metidos dentro del ámbito laboral termina siendo un factor de contacto directo para que se entienda la relación entre el poder y aquellos que son dependientes. También es cierto que leí que algunas personas no se sentían cómodas con los insultos en exceso, como si esto realmente empezase a hacer el efecto contrario al lunfardo y lo convirtiese en un exceso totalmente innecesario. Personalmente también noté una sobrecarga por querer demostrar este aspecto, y si sigue así constantemente puede ser algo negativo, ya que estaría logrando el efecto contrario a lo deseado en cuanto a aspecto de ambientación. Prosigamos. Entonces, ¿es necesariamente una crítica contra Disney? La realidad es que uno no puede tapar el sol con los dedos. Sí, hay una escena demasiado fuerte y conclusiva para los espectadores. Pero no necesariamente este tipo de pensamientos solo incluyen a Disney. Sin embargo, la interpretación va a ser muy fuerte en base a una experiencia vivida. Pero narrativamente entonces, ¿cómo ha venido esto? La cuestión es que no se maneja un paralelismo alguno entre la historia de las empleadas y la historia de la robot. Cronológicamente, el punto de partida nos lleva al pasado y nos refuerza la experiencia que hubo entre las empleadas y la princesa, llevando a que una vez que se clarifique esto, comience linealmente la historia, llevando a que en limpio también hubiese una subdivisión, por un lado sabiendo individualmente sobre la vida de Andrea y por el otro sabiendo de la vida de Francesca. Usualmente este tipo de splits tienen el objetivo de lo que vimos en el primer episodio, y es formar una división narrativa al menos con los personajes momentáneamente, para que al momento de unirlos en una aventura o en algún tipo de misión, la relación emocional sea fortalecida. Y es que sí, gracias a eso se pudo saber un poco del pasado
del presente de los personajes y de lo que viven. Sabemos que por un lado hay ilusión con el tipo de trabajos y con la cuestión de la empresa, por el otro lado hay desilusión por parte de la ingeniera y una expectativa realmente baja del día a día. Y posteriormente, pese a que son distintos caminos, lo cual en parte es la gracia, y hay una ambición que se maneja diferente con cada una de ellas, hay un punto que terminó sirviendo de nivelador, y es el acto de encuentro con la robot Gwen que parecía estar descompuesta. Y digo parecía porque el episodio nos muestra que tiene tendencias automatizadas o algún tipo de misterio se encuentra detrás de ella, haciendo que sí, con ese factor también el gancho sea totalmente efectivo o al menos existente, ya que se generó una presentación del personaje, se generó un relato de lo que es una Gwen a nivel función social, nos explica cuál es la función dentro de este parque, y por eso mismo el contraste que existe una vez al finalizar el episodio y la automatización de la misma termina exponiendo lo que es el misterio. Pero antes de ir al final, vamos a explicar por qué termina siendo un punto de nivelación lo que digo de encontrar a la Gwen. Y es que tanto Francesca como Andrea en realidad ninguna de las dos la estaba pasando bien, demostrando también que la inserción laboral parece tener altas barreras con los personajes, al menos que se salteen la misma. O sea, para Francesca, encontrar a Gwen significó una oportunidad de vida para poder empezar a escribir su futuro, demostrando que a través de una gran capacidad, quizás las posibilidades de saltear esas barreras de inserción laboral eran relativamente altas, y sobre todo porque hipotéticamente arreglar una Gwen y devolverla en un mejor estado podría demostrar tanto habilidad como lealtad, siendo factores indispensables al momento de la contratación. Y por el otro lado, Andy le confiesa que ella había sido despedida, y ese ambiente laboral al cual aspiraba Frankie no era necesariamente lo que ella esperaba. Y es por eso que el punto de nivelación de la Gwen es tan crucial. Asimismo, la serie nos muestra que el parque cumple con una fachada, pero no necesariamente parece estar apegado a normas éticas ni tampoco de una preocupación ambiental, algo que al día de hoy con las políticas verdes es totalmente denunciable, y más allá de la soberanía, se lo considera inviable por el poder de las redes sociales. La cuestión está en que también, cuando hay mucho poder, existe mucha capacidad para disminuir o tapar este tipo de actos, lo cual acá les hago una pregunta a ustedes, y también creo que el episodio dejó la reflexión, si creen que esto sea un reflejo de algo que habrá visto Dana en su pasado, o simplemente una cuestión sistemática crítica. ¿Creen que esto sea una referencia a las vivencias que tuvo en Disney? Déjenmelo saber. Sin duda, el primer episodio nos dejó con elementos para poder ir desarrollando conjeturas hasta que al menos llegue un segundo episodio. Y quiero cerrar con la reflexión de que Glitch hizo un gran trabajo a nivel técnico, algo que era un desafío para ellos con la animación 2D. Si va a ser un éxito o no, en esa cuestión se escapa de la opinión y se va a responder con lo que eventualmente vayamos viendo en la estadística. Les ha hablado N. Hasta la próxima. Adiós.